El invierno de 1915 cayó sobre la Sierra de Soria con una ferocidad que nadie recordaba. Las nevadas comenzaron en octubre y no cesaron hasta bien entrado marzo, aislando aldeas enteras bajo mantos blancos que borraban caminos y convertían el paisaje en un desierto helado. Fue en ese contexto de encierro forzoso cuando la familia Gómez desapareció de su cortijo en las afueras de Vinuesa, dejando tras de sí un enigma que aún hoy perturba a quienes se atreven a investigarlo. Antes de continuar, deja tu comentario abajo. ¿Desde qué país y ciudad nos escuchas? ¿Y a qué hora exacta del día o de la noche? Queremos saber hasta dónde viajan estos relatos y en qué momentos el frío se siente más cerca de la piel. La historia oficial habla de una familia de 5 personas que simplemente dejó de existir en medio del invierno más cruel del siglo. Pero los documentos que han ido apareciendo con los años, cartas interceptadas, diarios personales, informes médicos archivados en sótanos olvidados, cuentan algo mucho más perturbador. Los Gómez no desaparecieron, como desaparece una familia que huye o muere. Desaparecieron de una manera que desafía toda lógica, dejando atrás evidencias de que algo en aquel cortijo había comenzado a funcionar según reglas distintas a las del mundo conocido. El matrimonio formado por Esteban Gómez y su esposa Adela había llegado a Vinuesa en 1912, procedentes de algún lugar de Extremadura que nunca especificaron con claridad. Compraron un cortijo aislado a 3 leguas del pueblo, una construcción de piedra gris que llevaba abandonada casi una década tras la muerte de su anterior propietario, en circunstancias que la gente del lugar prefería no comentar. Esteban era un hombre callado, de complexión fuerte, que se dedicaba a labores de carpintería y ocasionalmente trabajaba como tallador de piedra. Adela, más joven que él por varios años, tenía fama de mujer instruida, cosa rara para la época, y se decía que había estudiado en algún convento de Salamanca antes de casarse. Con ellos vivían 3 hijos. La mayor, Isabel, tenía 14 años cuando llegaron a Soria. Era una muchacha de aspecto frágil pero mirada penetrante que evitaba el contacto con otros jóvenes del pueblo. Los gemelos, Marcos y Vicente, contaban 9 años y eran idénticos hasta el punto de que ni los maestros de la escuela rural conseguían distinguirlos. La familia mantenía trato cordial pero distante con los vecinos de Vinuesa. Acudían a misa los domingos, compraban provisiones en las tiendas del pueblo, pero rechazaban invitaciones a celebraciones y nunca permitían que nadie visitara su cortijo. Esta reserva, aunque extraña, no era del todo inusual en una zona donde muchos buscaban precisamente el aislamiento que ofrecía la sierra. Todo comenzó a cambiar en el otoño de 1914. Varios comerciantes notaron que Esteban había empezado a encargar materiales poco comunes: grandes cantidades de sal gruesa, cal viva, espejos de diversos tamaños y, lo que más llamó la atención, docenas de tarros de cristal con tapas herméticas. El boticario de Vinuesa, don Gregorio Sanz, conservó un registro detallado de estos pedidos en su libro de cuentas, documento que sería crucial décadas después. En una anotación fechada el 23 de octubre de 1914, Sanz escribió al margen: Esteban Gómez solicita nuevamente tarros de vidrio. Van ya 52 en 3 meses, además de sustancias para conservación que se niega a especificar para qué uso. Paga en metálico y no admite preguntas. Por esas mismas fechas, el párroco de Vinuesa, don Matías Herrero, recibió la visita de Adela Gómez. La mujer acudió al confesionario en un estado de agitación inusual y solicitó una confesión extraordinaria. El padre Herrero, hombre de rígidos principios pero también de curiosidad natural, tomó notas de aquella conversación en su diario personal, algo que la Iglesia no veía con buenos ojos, pero que él justificaba como método para comprender mejor a sus feligreses. En la entrada del 8 de noviembre de 1914, el sacerdote escribió: Adela Gómez me ha hablado hoy de cosas que no puedo repetir bajo el sello de confesión, pero que me han dejado con una inquietud profunda. Menciona experimentos que su esposo realiza en el sótano del cortijo. Habla de sonidos que no debieran existir
y de presencias que se dejan sentir en las habitaciones vacías. Le he aconsejado oración y penitencia, pero temo que lo que aqueja a esa familia no sea de naturaleza espiritual, o al menos no de la manera que nuestros textos contemplan. Durante los meses siguientes, los habitantes de Vinuesa comenzaron a notar cambios sutiles pero perturbadores en los Gómez. Isabel dejó de asistir a las clases en la escuela rural. Cuando el maestro, don Sebastián Ortiz, fue al cortijo a preguntar por ella, Esteban lo recibió en el umbral y le aseguró que la muchacha estaba enferma, nada grave, solo fiebres propias de la edad. Pero Ortiz notó algo extraño. Mientras hablaba con Esteban, escuchó voces provenientes del interior de la casa. Muchas voces, como si hubiera una reunión familiar numerosa. Sin embargo, él sabía perfectamente que en aquel cortijo solo vivían 5 personas. Cuando preguntó si tenían visita, Esteban negó con la cabeza y cerró la puerta sin más explicaciones. Los gemelos también dejaron de aparecer por el pueblo. Una mujer que vendía huevos en la plaza, Fernanda Ruiz, declaró años después ante un notario que en diciembre de 1914 vio a los 2 niños caminando por el sendero que llevaba al cortijo. Iban tomados de la mano, como era habitual en ellos, pero había algo que la perturbó profundamente. Que caminaban al mismo ritmo perfecto, como si fueran uno solo reflejado en un espejo. Sus pasos sonaban una sola vez, no 2, y cuando se giraron a mirarme, ambos lo hicieron exactamente al mismo instante, con el mismo ángulo de cabeza, como marionetas movidas por el mismo hilo. Fernanda aseguró que esa imagen la persiguió durante semanas. El invierno llegó con inusitada violencia. Las primeras nieves cayeron a finales de octubre, algo extraordinario incluso para la sierra. A mediados de noviembre, Vinuesa quedó prácticamente aislada del resto de la provincia. Los caminos desaparecieron bajo nieve que alcanzaba altura de hombre en algunos puntos. Durante esas semanas de encierro, varios vecinos que vivían en cortijos dispersos comenzaron a reportar fenómenos extraños en las proximidades de la finca Gómez. Un pastor llamado Abundio Martín, que cuidaba ovejas en una majada cercana, declaró ante el alcalde pedáneo que durante las noches despejadas veía luces en las ventanas del cortijo Gómez, pero no el resplandor amarillento normal de velas o candiles, sino una luminosidad azulada que pulsaba con ritmo regular, como si respirara. Otro testimonio inquietante vino de Casilda Romero, una viuda que vivía sola a poco más de 1 kilómetro del cortijo de los Gómez. En su declaración de 1916, Casilda afirmó que durante el mes de enero de 1915 escuchó cantos provenientes de la dirección de la casa de los Gómez. No eran villancicos ni canciones populares, sino algo que ella describió como voces, muchas voces cantando palabras que no son palabras, como si intentaran imitar el habla humana sin conseguirlo del todo. Lo más perturbador de su testimonio fue el detalle final. El canto duraba exactamente desde que el sol se ponía hasta que la primera luz aparecía en el horizonte. Ni 1 minuto más, ni uno menos, como si fuera un trabajo que debía cumplirse cada noche. El último contacto documentado que alguien del pueblo tuvo con la familia Gómez ocurrió el 3 de febrero de 1915. Ese día, aprovechando una breve tregua en las nevadas, el boticario Gregorio Sanz subió hasta el cortijo para entregar un encargo que Esteban había hecho semanas atrás. Una caja con diversos productos químicos que Sanz había conseguido a través de un proveedor de Soria capital. El boticario dejó un relato detallado de aquella visita en una carta dirigida a su hermano, carta que sería encontrada décadas después entre papeles familiares. Llegué al cortijo cerca del mediodía. La nieve alrededor de la casa había sido removida de manera extraña, formando círculos concéntricos que partían desde la puerta principal. Llamé varias veces antes de que Esteban abriera. Estaba demacrado, con ojeras profundas y un temblor en las manos que no conseguía controlar. Me recibió en el umbral y no me permitió entrar. Mientras me entregaba el pago, escuché claramente voces provenientes del interior, pero no eran solo 5 voces, eran muchas, hablando todas a la vez en susurros que se superponían. Le pregunté si tenía visita,
y su respuesta me heló la sangre. Dijo: «No son visitas, son ecos. Estamos aprendiendo a multiplicarnos». Tomé el dinero y me marché sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Hay algo terriblemente equivocado en esa casa. 3 semanas después, el 24 de febrero de 1915, las nevadas amainaron lo suficiente como para que algunos vecinos pudieran moverse con cierta libertad. Fue entonces cuando varios pastores notaron que no salía humo de la chimenea del Cortijo Gómez. En pleno invierno serrano, una casa sin fuego significaba muerte segura. El alcalde de Vinuesa, don Plácido Medina, organizó una comitiva de 6 hombres para subir hasta la finca y verificar el estado de la familia. El grupo incluyó al propio alcalde, al guardia civil destacado en el pueblo, 2 labradores robustos y el médico rural, doctor Ernesto Valcárcel, cuyo testimonio escrito sería uno de los documentos más perturbadores del caso. La comitiva llegó al cortijo cerca de las 3 de la tarde. La primera impresión fue de abandono reciente. La nieve alrededor de la casa no mostraba huellas de pisadas ni de actividad. Las contraventanas estaban cerradas. La puerta principal, sin embargo, no tenía cerrojo echado. El alcalde la empujó, y ésta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio absoluto de la sierra. Lo que encontraron dentro desafió toda explicación racional y sigue siendo motivo de debate más de un siglo después. La casa estaba en perfecto orden. La mesa del comedor dispuesta para 5 personas, con platos limpios, cubiertos alineados y vasos colocados con precisión geométrica. En la cocina, ollas y cazuelas ordenadas en las estanterías, provisiones bien almacenadas, leña apilada junto al hogar apagado. Las camas en los dormitorios estaban hechas con esmero militar, las ropas dobladas en los armarios, los objetos personales en sus lugares habituales. No había signos de lucha, de huida precipitada ni de violencia. Era como si los 5 miembros de la familia se hubieran levantado simultáneamente en medio de su rutina diaria y hubieran desaparecido en el aire. Pero había detalles que perturbaron profundamente a los hombres de la comitiva. En primer lugar, todos los espejos de la casa, y había muchos más de los normales en una vivienda rural, estaban cubiertos con telas negras cuidadosamente sujetas con clavos. Cuando el guardia civil, un hombre llamado Eusebio Torres, retiró una de las telas, descubrió que la superficie del espejo había sido rayada con un instrumento afilado, formando patrones geométricos complejos. No eran grafitis casuales ni marcas de vandalismo. Eran diseños precisos, repetitivos, que formaban una red de líneas que convergían hacia el centro del espejo como si quisieran abrir un agujero en el cristal. El segundo hallazgo inquietante se produjo en el dormitorio principal. Bajo la cama de Esteban y Adela, el médico Valcárcel encontró una caja de madera cerrada con candado. Forzaron la cerradura y dentro hallaron 3 cuadernos manuscritos llenos de anotaciones, dibujos y fórmulas que ninguno de los presentes pudo comprender. Los cuadernos estaban escritos en castellano, pero intercalaban símbolos extraños y palabras en lo que parecía latín deformado. En uno de los márgenes, con letra claramente de Adela, según reconocieron después por comparación con otros documentos, había una frase subrayada varias veces: «No son reflejos, son los primeros en cruzar. Nosotros iremos después cuando el número sea suficiente». El tercer y más perturbador descubrimiento ocurrió en el sótano. La casa tenía una bodega excavada en la roca bajo la construcción principal, accesible por una trampilla en la cocina. Cuando los hombres bajaron con faroles, se encontraron con una escena que el doctor Valcárcel describió en su informe como propia de un laboratorio alquímico o de un ritual pagano. Las paredes del sótano estaban completamente cubiertas de símbolos tallados en la piedra. El suelo había sido pintado con cal, formando un patrón circular complejo, dentro del cual había 9 círculos más pequeños dispuestos en una configuración que uno de los presentes, un hombre con educación básica en geometría, identificó como imposible de construir con compás tradicional. Pero lo más aterrador estaban los tarros. Docenas de tarros de cristal
dispuestos en estanterías que cubrían 3 de las 4 paredes del sótano. Cada tarro estaba sellado con cera roja y contenía un líquido transparente, en el que flotaban lo que a primera vista parecían fragmentos de tejido orgánico. El doctor Valcárcel se acercó a examinarlos, y lo que vio le provocó un malestar inmediato. Dentro de los tarros, los fragmentos se movían. No era el movimiento natural de objetos suspendidos en líquido, sino algo deliberado, como si tuvieran voluntad propia. En su informe médico oficial, Valcárcel escribió con lenguaje cauteloso: observé material biológico no identificado en suspensión, aparentemente en proceso de descomposición avanzada, pero en una carta privada a un colega de Madrid fue mucho más explícito. Lo que vi en esos tarros no debería existir. Parecían fragmentos de personas, pero se movían con propósito, como si cada pedazo retuviera un rastro de conciencia. Uno de los tarros contenía lo que juraría era un ojo humano, pero cuando lo iluminé con el farol, el ojo me devolvió la mirada y parpadeó. Salí del sótano con náuseas. Los hombres de la comitiva tomaron la decisión de sellar el sótano y no tocar nada hasta que las autoridades provinciales pudieran enviar a alguien con más conocimientos. Sin embargo, cuando el alcalde Medina intentó salir del sótano, descubrió algo que no había notado al bajar. En los escalones de piedra que conducían a la trampilla, había marcas de pisadas húmedas. Pisadas que no estaban cuando bajaron minutos antes. Y lo más perturbador, las pisadas no subían hacia la salida, sino que bajaban hacia el sótano, como si alguien hubiera descendido mientras ellos estaban allí abajo, pero nadie había visto ni oído nada. La comitiva abandonó el cortijo con instrucciones estrictas del alcalde de no comentar lo visto con nadie hasta que se realizara una investigación formal. Pero en un pueblo pequeño como Vinuesa, los secretos duran poco. En cuestión de días, todo el pueblo sabía que los Gómez habían desaparecido, dejando atrás una casa llena de objetos inexplicables y un sótano que parecía diseñado para algún propósito oscuro. Las especulaciones corrieron como pólvora. Algunos hablaban de brujería, otros de locura colectiva. Los más supersticiosos mencionaban pactos con entidades que era mejor no nombrar. El caso llegó oficialmente a manos de la Guardia Civil de Soria el 3 de marzo de 1915. Un sargento llamado Dámaso Ruiz fue designado para investigar la desaparición. Ruiz era un hombre metódico, veterano de la Guerra de Cuba, poco dado a supersticiones, pero tampoco cerrado a considerar explicaciones que escaparan de lo convencional. Su primer acto fue interrogar exhaustivamente a todos los que habían entrado al cortijo. Después, con un equipo de 4 guardias, subió a la finca para realizar su propia inspección. El informe que Ruiz elaboró tiene 32 páginas manuscritas y se conserva en los archivos históricos de la Comandancia de Soria. En él, el sargento documenta con precisión forense cada detalle de la casa, cada objeto, cada anomalía. Pero es en las últimas páginas donde el tono del informe cambia sutilmente. Ruiz describe cómo, al pasar la segunda noche en el cortijo, él y sus hombres experimentaron fenómenos que no pudo explicar. A las 2 de la madrugada, estando los 5 despiertos y en alerta en el comedor principal, escuchamos con absoluta claridad voces provenientes del piso superior. Eran voces humanas manteniendo una conversación en tono normal, como de sobremesa familiar. Subimos de inmediato con armas preparadas. Las habitaciones estaban vacías. Sin embargo, el sonido de las voces persistió durante aproximadamente 4 minutos más, moviéndose de una habitación a otra como si los hablantes caminaran. Cuando el sonido cesó, lo hizo abruptamente, no se desvaneció gradualmente como sería natural. Ruiz también documentó otro fenómeno inquietante. Al medir las dimensiones interiores de la casa y compararlas con las exteriores, encontró discrepancias que no debían existir. La suma de las longitudes de todas las habitaciones en la planta baja excedía por casi 3 metros la longitud total del edificio medido desde fuera. Inicialmente atribuyó esto a error en sus mediciones, pero después de repetir el proceso,
3 veces con 2 hombres diferentes verificando, las cifras seguían sin coincidir. En su informe escribió: o bien mis instrumentos están defectuosos, lo cual considero improbable, dado que son de precisión militar, o bien esta construcción no respeta las leyes normales del espacio. Durante la inspección del sótano, uno de los guardias, llamado Teófilo Garcés, tuvo un incidente que Ruiz documentó con evidente incomodidad. Garcés, al examinar uno de los tarros de cristal, notó que el líquido en su interior comenzó a agitarse violentamente sin que nadie lo tocara. El contenido, que Garcés describió como trozos de algo que parecía carne pero no del todo, empezó a formar patrones en el líquido, moviéndose de manera que claramente no era aleatoria. Garcés soltó el tarro, que cayó al suelo y se rompió. Lo que ocurrió a continuación fue presenciado por los 5 hombres presentes. Del líquido derramado se elevó lo que el informe describe como una exhalación o vapor con forma vagamente humana que permaneció visible durante varios segundos antes de disiparse hacia las paredes. Inmediatamente después, los 5 hombres escucharon un susurro que parecía provenir de las propias piedras del sótano. Palabras ininteligibles que se superponían unas con otras formando un murmullo que les provocó dolor de cabeza. Ruiz ordenó evacuar el sótano y sellar definitivamente la trampilla. En su informe concluyó: la desaparición de la familia Gómez no puede explicarse con los medios a mi disposición. No hay evidencia de crimen violento, huida ni accidente. Lo que sí puedo afirmar es que en esa vivienda ocurrieron actividades de naturaleza desconocida que han dejado efectos medibles pero incomprensibles. Recomiendo que la finca sea clausurada permanentemente y vigilada para evitar que curiosos o saqueadores accedan a ella. La recomendación de Ruiz fue parcialmente atendida. El cortijo fue precintado oficialmente, pero no se asignó vigilancia permanente. Durante los meses siguientes, algunos vecinos de Vinuesa comenzaron a reportar avistamientos extraños en las proximidades de la finca. El más consistente de estos reportes involucraba a una figura femenina que varios testigos identificaron como posiblemente Isabel Gómez, la hija mayor de la familia. Los testimonios coincidían en detalles perturbadores. La figura aparecía siempre al atardecer, caminando por el sendero que llevaba al cortijo. Vestía lo que parecía ser el mismo vestido que Isabel solía usar, de color gris oscuro. Pero había algo profundamente equivocado en su aspecto. Los testigos describían que la figura parecía plana, como si fuera una imagen recortada moviéndose por el paisaje tridimensional. Cuando alguien intentaba acercarse, la figura se giraba de perfil y literalmente desaparecía, no huyendo sino simplemente dejando de existir en ese ángulo de visión. Un cazador llamado Inocencio Pérez tuvo un encuentro especialmente inquietante en el otoño de 1915. Según su testimonio ante el juez de paz de Vinuesa, estaba rastreando un venado en el bosque cercano al cortijo cuando vio a una muchacha sentada en una roca. Creyó que era alguna chica del pueblo y se acercó para advertirle de no andar sola por esa zona. Cuando estuvo a unos 10 metros, reconoció a Isabel Gómez, a quien conocía de verla en misa. Le hablé, pero ella no respondió. Estaba inmóvil, con las manos en el regazo mirando hacia el cortijo. Me acerqué más, y fue entonces cuando noté que no proyectaba sombra, a pesar de que el sol todavía estaba alto. Le toqué el hombro, y mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Ella giró la cabeza hacia mí, y vi que sus ojos estaban completamente negros, sin blanco ni pupila. Abrió la boca como para hablar y de su garganta salió no una voz, sino muchas voces hablando a la vez, todas susurrando mi nombre. Huí sin mirar atrás. Los gemelos también fueron avistados en varias ocasiones. Una lavandera que trabajaba en el río que bajaba de la sierra juró haber visto a Marcos y Vicente, o lo que quedaba de ellos, caminando junto al cauce. Iban de la mano como siempre, pero sus movimientos eran idénticos, como si fueran la misma persona reflejada. Y cuando caminaban, sus pies no tocaban completamente el suelo, flotaban a unos centímetros de la tierra. Los llamé por sus nombres,
y ambos se giraron al mismo tiempo exacto. Entonces vi que sus caras eran la misma cara repetida, no se parecían como hermanos gemelos se parecen, eran literalmente idénticos hasta el último detalle, como copias perfectas. Me sonrieron al unísono y señalaron hacia el cortijo. Después, se desvanecieron como se desvanece el aliento en el aire frío. De Esteban y Adela hubo menos avistamientos directos, pero su presencia se sentía de otras maneras. Varios vecinos que se atrevieron a acercarse al cortijo durante el primer año tras la desaparición reportaron escuchar conversaciones provenientes del interior. Siempre la misma escena, una pareja discutiendo en voz baja, el sonido de platos siendo movidos, pasos en el piso superior, incluso risas ocasionales. Pero cuando alguien miraba por las ventanas o intentaba entrar, la casa estaba vacía y en silencio. Era como si existiera una versión fantasmal de la vida familiar de los Gómez, ejecutándose en paralelo a la realidad, visible solo a través del sonido. En diciembre de 1915, un hecho vino a complicar aún más el misterio. Un pastor trashumante, que no conocía la historia de los Gómez, acampó cerca del cortijo durante una noche. Al día siguiente apareció en Vinuesa en estado de profunda agitación, asegurando que durante la noche había visto luces moviéndose dentro de la casa abandonada. Decidió acercarse pensando que podría tratarse de ladrones. Lo que vio le provocó tal impacto que tuvo que ser atendido por el médico. Según su declaración, al asomarse por una de las ventanas vio a la familia Gómez completa, sentada alrededor de la mesa del comedor, cenando con normalidad. Podía verlos con perfecta claridad a través del cristal, pero había algo terriblemente equivocado. Los 5 comían de manera sincronizada, llevándose la comida a la boca exactamente al mismo tiempo, masticando con idéntico ritmo, bebiendo al unísono. Era como ver a una sola persona multiplicada por 5. El pastor golpeó el cristal de la ventana y los 5 giraron la cabeza hacia él simultáneamente. En ese momento, el hombre juró que las caras de los 5 miembros de la familia comenzaron a distorsionarse, a estirarse y fundirse unas con otras hasta convertirse en una masa uniforme de rasgos humanos imposiblemente mezclados. Huyó corriendo y no volvió a acercarse a esa parte de la sierra. Las autoridades provinciales, desbordadas por estos reportes y sin capacidad de ofrecer explicaciones, decidieron tomar una medida drástica. En enero de 1916, el gobernador civil de Soria ordenó que el cortijo fuera derribado. Se contrató a una cuadrilla de peones de pueblos lejanos, hombres que no conocían la historia y que aceptaron el trabajo por la paga generosa ofrecida. El derribo comenzó un martes gélido, con un grupo de 12 trabajadores armados con picos, mazas y palancas. Los trabajos no duraron ni medio día. Según el capataz, un hombre llamado Victoriano Lázaro, en cuanto comenzaron a derribar las primeras piedras del muro exterior, empezaron los problemas. Las herramientas se rompían con inusual frecuencia. Los hombres se quejaban de mareos y náuseas sin causa aparente. Pero lo que detuvo definitivamente la demolición fue lo que ocurrió cuando intentaron abrir un boquete en la pared del sótano. Al romper la piedra, de la abertura brotó lo que los trabajadores describieron como aire negro, una exhalación oscura y densa que se movía contra el viento, como si tuviera voluntad propia. Varios hombres que inhalaron esa emanación cayeron al suelo presa de convulsiones, gritando que veían rostros en sus mentes, rostros de los Gómez multiplicados hasta el infinito. Todos hablando al mismo tiempo, palabras que no podían comprender, pero que les quemaban el pensamiento. Los trabajadores abandonaron el lugar de inmediato. 3 de los afectados tuvieron que ser hospitalizados en Soria capital, con síntomas que los médicos describieron como histeria colectiva de origen desconocido. Tardaron semanas en recuperarse, y ninguno pudo explicar coherentemente qué habían visto o sentido. Uno de ellos, llamado Prudencio Merino, dejó un testimonio escalofriante. No eran solo voces en mi cabeza, era como si hubiera docenas de personas dentro de mi cráneo, todas tratando de hablar a través de mi boca al mismo tiempo. Sentí que yo mismo me estaba multiplicando.
que mi conciencia se dividía en fragmentos y cada fragmento quería ir en una dirección distinta. Por un momento dejé de saber quién era, si era uno o muchos. Solo recuperé la cordura cuando me alejaron de ese lugar. El intento de demolición fue abandonado oficialmente. El gobernador, ante la imposibilidad de explicar lo ocurrido y temeroso de más incidentes, optó por una solución más simple: declarar el área como zona de reserva forestal restringida, prohibir el acceso y dejar que la naturaleza reclamara el cortijo. Con el paso de los años, la vegetación comenzó a engullir la construcción. Los arbustos crecieron entre las piedras, los árboles se alzaron en lo que había sido el huerto, y pronto el edificio desapareció bajo un manto verde que lo hacía casi invisible desde lejos. Pero la historia no terminó ahí. Durante las décadas siguientes, el Cortijo Gómez se convirtió en una leyenda local que pasaba de generación en generación. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a la Casa de los Ecos, como comenzó a llamarse. Los cazadores evitaban esa zona de la sierra. Los pastores guiaban sus rebaños por rutas que daban un rodeo considerable con tal de no pasar cerca. Y quienes se atrevieron a ignorar las advertencias trajeron de vuelta historias que solo añadían capas al misterio. En la década de 1920, dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, interesados en folclore rural, viajaron a Vinuesa para investigar la leyenda de los Gómez. Lograron encontrar el cortijo tras consultar mapas antiguos y convencer a un viejo cazador de que les indicara la ubicación aproximada. Pasaron una tarde explorando las ruinas, tomando fotografías y anotaciones. Cuando revelaron las fotografías días después, descubrieron algo inquietante en varias de las imágenes. En los fondos, apenas visibles pero inconfundibles, aparecían figuras humanas que ninguno de los dos recordaba haber visto durante la exploración. En una fotografía del comedor en ruinas, claramente se distinguían 5 siluetas sentadas alrededor de donde había estado la mesa, aunque ésta ya no existía. En otra, tomada desde el exterior mirando hacia una ventana vacía, se veía el rostro de una muchacha joven mirando hacia la cámara con expresión que uno de los estudiantes describió como de súplica o advertencia. Los estudiantes publicaron un artículo sobre el caso en una revista académica menor, pero este fue recibido con escepticismo y burlas. Sin embargo, uno de ellos, llamado Eduardo Simón, conservó durante toda su vida un cuaderno con anotaciones adicionales que nunca se atrevió a publicar. En ese cuaderno, encontrado por sus nietos tras su muerte en 1971, Simón escribió sobre experiencias que tuvo en el cortijo y que deliberadamente omitió de su informe académico. Durante la media hora que permanecimos en el sótano en ruinas, ambos experimentamos la sensación de estar siendo observados por múltiples presencias. No era la sensación habitual de incomodidad en un lugar abandonado, sino algo mucho más específico. Podía sentir exactamente desde dónde me observaban, como si hubiera ojos en cada grieta de las paredes. Y en un momento, mientras fotografiaba los restos de las estanterías donde supuestamente estuvieron los tarros, escuché con absoluta claridad mi propio nombre susurrado desde múltiples direcciones a la vez. Mi compañero también lo oyó. Ninguno de los dos mencionó el incidente al otro hasta que estuvimos de vuelta en Salamanca, por miedo a parecer locos. Los años 30 trajeron la República, la agitación política y finalmente la guerra civil. Durante esos tiempos convulsos, la Sierra de Soria fue escenario de escaramuzas y movimientos de tropas. Varios combatientes de ambos bandos dejaron testimonios de encuentros extraños en la zona del Cortijo Gómez. Un soldado republicano, en una carta a su familia fechada en 1937, escribió sobre una noche en que su unidad acampó cerca de unas ruinas. Oímos durante toda la noche voces que parecían provenir del interior de un edificio derruido. Algunos compañeros juraron ver luces moviéndose entre los escombros. El teniente ordenó investigar y un grupo de 5 hombres entró con linternas. Salieron minutos después corriendo, pálidos como la muerte. Uno de ellos no podía dejar de repetir
que había visto su propio rostro mirándolo desde las sombras, multiplicado docenas de veces, cada copia con una expresión diferente. Levantamos el campamento antes del amanecer. Durante la posguerra, con la España rural sumida en hambre y miseria, hubo varios intentos de ocupar el cortijo, o al menos saquear materiales de construcción de sus ruinas. Todos fracasaron de maneras inquietantes. En 1942, una familia de 3 personas que huía del hambre en Extremadura llegó a Vinuesa buscando refugio. Los lugareños les advirtieron que no intentaran ocupar las ruinas del Cortijo Gómez, pero desesperados ignoraron las advertencias. Instalaron un campamento provisional entre los muros caídos. A la mañana siguiente, los 3 aparecieron en la plaza del pueblo en estado catatónico. No respondían a preguntas, no parecían reconocer a nadie. Simplemente permanecían sentados con la mirada perdida, murmurando números en secuencia sin parar. Fueron internados en el Sanatorio Provincial de Soria, donde permanecieron el resto de sus vidas, sin recuperar jamás la lucidez. El único registro de lo que pudieron experimentar proviene de las anotaciones de una enfermera que los atendió durante años. Según ella, en raras ocasiones de semilucidez, los 3 decían cosas similares. Hablaban de haber visto los números equivocados, de habitaciones que contenían más habitaciones dentro, de espejos que no reflejaban lo que había delante, sino lo que había en otro lugar, y de 5 personas que eran una sola persona multiplicada. En los años 50, con el desarrollismo franquista comenzando tímidamente, hubo un renovado interés burocrático en catalogar propiedades abandonadas para posible uso o expropiación. Un funcionario del catastro, Felipe Cardoso, fue enviado a inspeccionar y registrar las ruinas del Cortijo Gómez en el verano de 1954. Su informe oficial es escueto y técnico, limitándose a describir dimensiones aproximadas y estado de deterioro. Pero en una nota personal añadida al final del documento, Cardoso escribió algo que sus superiores decidieron ignorar. He medido estas ruinas 3 veces con el mismo instrumento calibrado. Cada vez obtengo mediciones diferentes. La discrepancia no es de centímetros sino de metros. O mi equipo está gravemente defectuoso, lo cual dudo pues funciona perfectamente en otras ubicaciones, o este lugar no respeta las reglas normales de la geometría. Adicionalmente, durante el tiempo que permanecí en el sitio, experimenté una creciente sensación de multiplicidad, como si mi conciencia se fragmentara y cada fragmento percibiera el lugar desde un ángulo ligeramente diferente. Al marcharme, necesité varias horas para sentir que volvía a ser una sola persona. La década de los 60 vio el surgimiento del turismo rural y un tímido interés por el folclore local. Algunos periódicos regionales publicaron artículos sobre leyendas de la provincia, y el caso Gómez fue mencionado ocasionalmente, aunque siempre de manera superficial y con tono escéptico. Sin embargo, estos artículos avivaron la curiosidad de grupos de jóvenes que comenzaron a visitar el lugar como una especie de rito de paso. La mayoría de estas visitas no reportaron nada extraordinario, pero hubo excepciones notables. En 1967, un grupo de 5 estudiantes de instituto de Soria capital decidió pasar una noche en las ruinas del Cortijo como demostración de valentía. Llevaron sacos de dormir, linternas y provisiones. Solo 3 de ellos salieron al amanecer. Los otros 2, una chica llamada Rosario Mínguez y un chico llamado Tomás Herrera, simplemente desaparecieron en algún momento de la noche. Los 3 supervivientes no pudieron dar una explicación coherente. Según sus declaraciones, los 5 estaban juntos en lo que había sido el comedor principal cuando Rosario dijo que escuchaba voces llamándola desde el sótano. Se levantó y caminó hacia donde había estado la trampilla, ahora solo un agujero parcialmente cubierto por escombros. Tomás fue tras ella para detenerla. Ambos descendieron por los restos de la escalera de piedra y simplemente no volvieron a salir. Los otros 3, asustados, los llamaron desde arriba pero no obtuvieron respuesta. Finalmente bajaron con linternas y encontraron el sótano vacío. No había otra salida. Las paredes estaban intactas hasta donde podían ver, pero Rosario y Tomás habían desaparecido.
La búsqueda oficial duró 2 semanas. Se peinó toda la zona. Se trajeron perros de rastreo. Se excavó parcialmente el sótano en ruinas. No se encontró ningún rastro de los 2 desaparecidos. El caso fue archivado oficialmente como desaparición en circunstancias desconocidas, la misma clasificación que había recibido la desaparición de los Gómez 52 años antes. Pero hubo un detalle que nunca se hizo público. Uno de los guardias civiles que participó en la búsqueda, un hombre llamado Vicente Salas, confesó años después a su hijo que durante la inspección del sótano encontró algo que no incluyó en su informe. Grabados en una de las paredes de piedra, hechos con lo que parecía ser una herramienta moderna, estaban los nombres Rosario y Tomás, seguidos de la fecha. Pero la fecha no era 1967, sino 1915. La caligrafía era inequívocamente reciente. La piedra en esos puntos mostraba cortes frescos. Salas tomó la decisión de no reportarlo por temor a que lo consideraran loco o incompetente. Tras este incidente, las autoridades locales tomaron medidas más serias. Se vallaron los accesos más evidentes al área del cortijo, se colocaron carteles de advertencia y se instruyó a la Guardia Civil a multar a cualquiera que fuera encontrado en las proximidades. Durante los años 70 y 80, estas medidas lograron reducir significativamente las visitas, aunque no las eliminaron por completo. Los testimonios de quienes ignoraron las prohibiciones siguieron acumulándose en archivos policiales locales, la mayoría descartados como exageraciones o invenciones, pero todos compartiendo elementos comunes inquietantes. Un patrón que emergió con claridad fue la naturaleza de las apariciones. Los testimonios describían consistentemente figuras que parecían incompletas o multiplicadas. Una mujer que se perdió en la zona en 1973 y pasó varias horas buscando el camino de regreso, reportó haber visto lo que parecía ser la misma niña en 5 lugares diferentes, simultáneamente, todas con el mismo vestido, todas haciendo exactamente el mismo gesto de señalar hacia el norte. Un ingeniero forestal que trabajaba en un proyecto de reforestación en 1978 juró haber visto a un hombre adulto caminando entre los árboles. Pero el hombre proyectaba 3 sombras diferentes que se movían independientemente de su cuerpo. Y varios cazadores reportaron haber escuchado conversaciones donde todas las voces sonaban idénticas, como si una sola persona mantuviera un diálogo consigo misma usando diferentes inflexiones. En la década de los 80, cuando el interés por fenómenos paranormales experimentó un auge en España, el caso Gómez atrajo la atención de varios investigadores aficionados. Un grupo de Valencia equipado con grabadoras y cámaras pasó 3 días en la zona en 1985. Capturaron horas de grabaciones de audio que, según ellos, contenían voces y sonidos inexplicables. En una de las cintas, claramente se escucha lo que parecen ser 5 personas contando en voz alta desde el 1 hasta el 100, todas exactamente al unísono, sin que ninguna voz se adelante o retrase respecto a las otras ni una sola sílaba. En otra grabación, una voz femenina susurra repetidamente: «Somos uno, somos muchos, somos ninguno, somos todos», durante más de 20 minutos, sin pausa para respirar. El grupo también tomó fotografías con película infrarroja. Cuando revelaron el material, descubrieron que en varias imágenes aparecían patrones de calor que no correspondían a ninguna fuente visible. En una fotografía particularmente perturbadora, tomada en el sótano en ruinas, 5 siluetas humanas claramente definidas por su firma térmica aparecen de pie formando un círculo, a pesar de que los investigadores juraron que el espacio estaba vacío cuando tomaron la foto. Más inquietante aún, las 5 siluetas tienen la forma térmica exactamente idéntica, como si fueran copias perfectas de la misma persona. Intentaron publicar sus hallazgos en revistas especializadas en lo paranormal, pero incluso estas publicaciones, no particularmente escrupulosas con la verificación de datos, rechazaron el material considerándolo demasiado perturbador y potencialmente fabricado. Uno de los miembros del grupo, un técnico de sonido llamado Rafael Molina,
conservó copias de todo el material. Años después, en una entrevista para un documental local que nunca fue completado, Molina confesó que la experiencia en el Cortijo Gómez había sido la más aterradora de su vida. No fue miedo a fantasmas o apariciones, fue algo más profundo. Mientras estábamos allí, especialmente en el sótano, todos experimentamos la misma sensación, la de estar dividiéndonos, como si nuestra conciencia se fragmentara y cada fragmento comenzara a vivir simultáneamente en múltiples versiones de nosotros mismos. Cuando salimos, tardamos días en sentirnos completos de nuevo. Uno de nuestro grupo, Juan Carlos, nunca se recuperó del todo. Desarrolló un trastorno de identidad disociativo que lo persiguió hasta su muerte. En sus peores momentos, hablaba de sí mismo en plural, refiriéndose a que nosotros cuando quería decir yo. Los años 90 trajeron nueva tecnología y nuevos intentos de explicación. En 1994, un equipo de geólogos de la Universidad de Zaragoza realizó un estudio del subsuelo en la zona utilizando georadar y otros instrumentos. Los resultados fueron clasificados como anómalos y no fueron publicados en detalle, pero se filtró información. El georadar mostró estructuras subterráneas que no deberían existir, cavidades que parecían extenderse mucho más allá de lo que el sótano original podía haber alcanzado. Y lo más extraño, patrones de reflexión de las ondas de radar que sugerían que algunas de estas cavidades no tenían geometría euclidiana normal. Un miembro del equipo escribió en un foro científico online, protegido por el anonimato: nuestros instrumentos detectaron espacios que matemáticamente no pueden existir. Cavidades que según las mediciones son más grandes por dentro de lo que sus límites externos permiten. Es como si esa parte del subsuelo funcionara según reglas geométricas diferentes. También en los 90 surgieron las primeras especulaciones pseudocientíficas intentando explicar el fenómeno Gómez. Algunos hablaban de zonas de distorsión dimensional, otros de puntos de convergencia entre realidades paralelas. Había quien mencionaba experimentos secretos con física cuántica realizados en la zona décadas atrás. Ninguna de estas teorías tenía fundamento real, pero revelaban una necesidad humana profunda de dar nombre a lo incomprensible, de encajar lo imposible en algún marco conceptual conocido. Un físico teórico de la Universidad Complutense, el doctor Álvaro Mendoza, se interesó por el caso desde una perspectiva más seria en 1998. Mendoza había estado trabajando en teorías sobre topología del espacio-tiempo y las implicaciones de ciertas soluciones matemáticas de las ecuaciones de la relatividad general que permitían geometrías no intuitivas. Cuando leyó sobre el caso Gómez, encontró paralelismos inquietantes entre los testimonios y algunas de las propiedades matemáticas que él había estado estudiando. Visitó Vinuesa y consiguió acceso a los archivos históricos del caso, incluyendo los cuadernos originales de Esteban y Adela que habían sido conservados en el juzgado local. Lo que Mendoza encontró en esos cuadernos le provocó una mezcla de fascinación y horror. Los dibujos geométricos que Adela Gómez había realizado en 1914 eran, según su análisis, representaciones topológicas de objetos matemáticos que no serían formalmente descritos por la matemática académica hasta los años 50 y 60. Esto no es posible, escribió Mendoza en sus notas personales. Esta mujer, sin educación formal en matemática avanzada, dibujó lo que parecen ser proyecciones bidimensionales de variedades de Calabi-Yau, estructuras que requieren años de estudio en geometría diferencial para siquiera comprender conceptualmente. Y más perturbador aún, algunos de sus diagramas muestran conexiones y plegamientos que yo no reconozco, que no corresponden a ninguna estructura matemática documentada. Es como si hubiera descubierto geometrías que nuestra matemática aún no ha alcanzado, o que quizá nunca alcanzará, porque no fueron descubiertas a través del razonamiento lógico, sino de alguna otra forma. Mendoza también analizó las anotaciones textuales en los cuadernos. Gran parte estaba en un lenguaje que mezclaba castellano con términos
que parecían inventados o derivados de latín corrupto. Pero ciertas frases en castellano claro resultaban profundamente inquietantes. En una página fechada el 15 de enero de 1915, solo días antes de la desaparición, Adela había escrito: Esteban ha completado el círculo. Ahora entendemos que nunca fuimos uno, siempre fuimos muchos, pero la realidad nos comprimía en singularidad. Hemos encontrado el ángulo donde la compresión se relaja. Cuando crucemos, finalmente seremos el número correcto. Los niños ya no tendrán miedo de multiplicarse. Isabel ha visto su propia infinitud en el espejo preparado. Pronto todos lo veremos. Otra anotación, esta sin fecha pero claramente posterior, decía: el sótano ahora contiene más espacio del que contenía antes. No porque hayamos excavado, sino porque hemos enseñado al espacio a doblarse. Los tarros mantienen las puertas. Cada fragmento guardado es un fragmento que puede estar en muchos lugares. Cuando liberemos suficientes fragmentos, el camino estará completo. No desapareceremos, nos expandiremos. Mendoza presentó sus hallazgos en un simposio académico en 2000, pero su ponencia fue recibida con escepticismo generalizado. La comunidad científica no estaba dispuesta a considerar seriamente la posibilidad de que una familia rural de principios del siglo XX hubiera descubierto algo fundamental sobre la naturaleza del espacio que la ciencia formal desconocía. Mendoza fue discretamente aconsejado por sus colegas de abandonar esa línea de investigación si quería mantener su reputación académica. Accedió a regañadientes, pero continuó investigando en privado durante años. El cambio de milenio no trajo claridad al caso Gómez, sino más capas de misterio. Con la llegada de Internet, la historia comenzó a circular en foros de fenómenos inexplicados, creepypastas y páginas dedicadas a misterios sin resolver. Esto provocó una nueva oleada de visitantes al área, ahora equipados con cámaras digitales, grabadoras de audio de alta calidad y todo tipo de equipamiento de detección paranormal. La mayoría salía decepcionada, reportando no haber experimentado nada fuera de lo común. Pero algunos, una minoría significativa, trajeron de vuelta material perturbador. En 2003, un blogger especializado en exploración urbana visitó las ruinas con un equipo de video de alta definición. Grabó durante varias horas y subió el metraje a su página web. Los primeros minutos no muestran nada inusual, solo las ruinas cubiertas de vegetación, muros caídos, árboles creciendo entre piedras antiguas. Pero en el minuto 37 del video, cuando el explorador entra en lo que queda del sótano, la imagen comienza a distorsionarse. No es un fallo técnico claro, sino algo más sutil. El espacio parece estirarse y comprimirse de maneras que no respetan la perspectiva normal. Paredes que deberían ser paralelas parecen convergir en ángulos imposibles. Y en el minuto 41, por una fracción de segundo, en el borde del encuadre aparece claramente una figura humana. El explorador no la ve en el momento, solo la descubre al revisar el material. Cuando amplía ese fotograma, la figura se revela como una mujer joven con vestido anticuado. Pero su imagen está multiplicada, como si hubiera 5 versiones superpuestas de ella ligeramente desalineadas, creando un efecto de borrosidad imposible. El blogger quitó el video de internet días después y rechazó dar entrevistas sobre lo grabado. En 2007, se produjo otro incidente serio. Una pareja de senderistas alemanes, Klaus y Greta Hoffmann, desapareció en la zona. Habían alquilado una casa rural en Vinuesa y mencionado a los propietarios su intención de explorar rutas de montaña. No regresaron en la fecha prevista. La búsqueda oficial los localizó 3 días después, ambos desorientados y en estado de shock, a poco más de 1 kilómetro de las ruinas del Cortijo Gómez. No podían explicar dónde habían estado esos 3 días. Su última memoria clara era haber visto unas ruinas interesantes y decidir explorarlas. Lo siguiente que recordaban era estar caminando por el bosque, sin idea de cómo habían llegado allí. Sin embargo, cuando revisaron sus cámaras digitales, faltaban exactamente 247 fotografías de una secuencia numerada automáticamente. Las imágenes 1334 a 1580
Simplemente no existían en la tarjeta de memoria, aunque el contador de la cámara indicaba que habían sido tomadas. Un experto en recuperación de datos digitales intentó recuperar las imágenes borradas sin éxito. No es que estén borradas, me explicó. Es como si nunca hubieran sido escritas en la tarjeta, pero el firmware de la cámara insiste en que sí lo fueron. Es técnicamente imposible. Los Hoffman también reportaron síntomas físicos extraños en los días siguientes. Ambos sufrían de lo que describieron como ecos de percepción. Klaus explicó, veía todo ligeramente multiplicado, como si mi visión produjera copias fantasmales de cada objeto. Y a veces, por un instante, me veía a mí mismo desde fuera, como si fuera otra persona observándome. Greta experimentaba lo mismo. Tardamos semanas en que estos síntomas desaparecieran completamente. Entre 2010 y 2015, con la proliferación de smartphones y redes sociales, las fotografías y videos tomados en las ruinas del Cortijo Gómez se multiplicaron exponencialmente. La mayoría no mostraban nada extraordinario, pero había suficientes excepciones como para mantener vivo el interés. Un patrón común en las imágenes anómalas era la aparición de lo que algunos llamaron figuras fragmentadas, personas o partes de personas que aparecían en las fotografías, pero que ningún testigo recordaba haber visto. A diferencia de los típicos fantasmas de fotos trucadas, estas figuras no eran transparentes ni etéreas. Eran sólidas y claramente definidas, pero estaban en lugares donde nadie debía estar, o aparecían en posiciones físicamente imposibles, como de pie en paredes verticales o parcialmente fundidas con árboles. Un análisis forense de algunas de estas imágenes, realizado de manera no oficial por un técnico de la policía científica interesado en el caso, reveló que las fotografías no mostraban signos de manipulación digital. Las figuras fragmentadas estaban integradas en la imagen de manera que sugería que habían sido capturadas por el sensor de la cámara al momento de tomar la foto. O estas personas estaban realmente allí cuando se tomó la foto, lo cual los testigos niegan, o algo está afectando la manera en que los sensores digitales capturan la luz en ese lugar, concluyó el análisis. En 2016, un grupo de investigadores paranormales obtuvo permiso oficial, tras muchos trámites, para pasar una noche en el área realizando mediciones. Llevaron equipamiento sofisticado, detectores de campos electromagnéticos, termómetros de precisión, medidores de radiación, grabadoras de audio de múltiples canales y cámaras de video con visión nocturna. Su intención era realizar un estudio serio y científico que desmitificara o explicara los fenómenos reportados. Los resultados fueron desconcertantes. Los detectores de campos electromagnéticos registraron fluctuaciones masivas sin fuente aparente, especialmente en el área del antiguo sótano. Los patrones no correspondían a ninguna interferencia conocida. Los termómetros mostraron variaciones de temperatura de hasta 15 grados centígrados en cuestión de segundos, en espacios abiertos sin fuentes de calor o frío. Pero lo más perturbador fueron las grabaciones de audio. En las grabaciones de múltiples canales, cada micrófono colocado en diferente ubicación capturó voces diferentes, pero todas las voces decían exactamente lo mismo al mismo tiempo. Era como si una conversación estuviera ocurriendo simultáneamente en 5 ubicaciones distintas, pero dicha por las mismas personas. El análisis de las formas de onda confirmó que no eran ecos ni reflexiones de sonido. Eran emisiones independientes sincronizadas con precisión imposible. Uno de los investigadores, una mujer llamada Patricia Roldán, tuvo una experiencia que la llevó a abandonar inmediatamente el campo de la investigación paranormal. Mientras realizaba mediciones en el sótano, sintió lo que describió como una expansión de conciencia aterradora. Por un momento, dejé de ser una sola persona. Eran 5 personas, cada una experimentando el mismo momento desde un ángulo ligeramente diferente. Podía sentir mis otros yos, percibir a través de sus sentidos, y entonces me di cuenta de que esos otros yos habían estado siempre allí, solo que la realidad normal los comprimía en uno solo. En ese sótano la compresión se aflojó.
Vi fugazmente lo que los Gómez debieron haber visto, la multiplicidad que subyace bajo la aparente singularidad de la existencia. Y fue absolutamente aterrador porque sentí la tentación de dejarme ir, de permitir que la fragmentación continuara hasta que yo ya no fuera una, sino muchas, dispersa a través de ángulos que no debieran existir. El grupo abandonó el lugar antes del amanecer y decidió no publicar sus hallazgos completos, solo un resumen muy moderado que omitía los detalles más perturbadores. Patricia Roldán requirió tratamiento psicológico durante meses. Lo peor no fue la experiencia en sí, confesó a su terapeuta, sino el hecho de que parte de mí quería quedarse allí, parte de mí quería multiplicarse, y esa parte todavía está ahí, como un eco que nunca termina de desvanecerse. En años recientes, el caso Gómez ha experimentado un renacimiento en comunidades online dedicadas a misterios sin resolver y fenómenos anómalos. Nuevas teorías se proponen constantemente. Algunos hablan de experimentos con geometría no euclidiana que salieron terriblemente mal. Otros sugieren que los Gómez descubrieron algún conocimiento antiguo, quizá de origen precristiano, relacionado con la naturaleza fundamental de la realidad. Hay quien especula con portales dimensionales o intersecciones con universos paralelos. Ninguna teoría logra abarcar todos los aspectos del caso. Lo que sí está claro es que algo cambió permanentemente en ese cortijo entre 1912 y 1915. Algo que Esteban y Adela Gómez hicieron, estudiaron o invocaron, alteró las propiedades del espacio en ese lugar de manera que persiste más de un siglo después. Los fragmentos guardados en tarros, los espejos grabados con patrones geométricos imposibles, los símbolos tallados en piedra, todo apuntaba a un proceso meticuloso dirigido a algún propósito que solo ellos comprendían. Las últimas palabras documentadas de Adela Gómez, encontradas en una hoja suelta entre sus cuadernos, ofrecen una pista inquietante, pero no una explicación. Ya no temo a la multiplicación. La singularidad era la prisión. Cuando finalmente nos veamos completos, no como 5, sino como los muchos que siempre fuimos, el mundo entenderá que la separación entre personas es solo otra ilusión. Somos ángulos de un mismo ser mirándose a sí mismo. El espejo finalmente mostrará la verdad. Hoy, las ruinas del Cortijo Gómez permanecen ocultas bajo la vegetación de la Sierra de Soria. El acceso sigue oficialmente prohibido, aunque esta prohibición se aplica de manera laxa. Los lugareños de Vinuesa ya no hablan mucho del caso. Las generaciones que conocieron la historia de primera mano han muerto, y los jóvenes la consideran una leyenda más, exagerada con el tiempo como todas las leyendas. Pero los ancianos, esos que recuerdan cuando sus propios abuelos les advertían sobre la casa de los ecos, saben que hay verdades que resisten el paso del tiempo porque no están atadas al tiempo de la manera normal. Si alguna vez caminas por la Sierra de Soria, en esa zona específica, donde los mapas modernos muestran solo bosques sin construcciones, presta atención a ciertas señales. Si el bosque se vuelve repentinamente silencioso, sin pájaros ni insectos, si sientes que tu percepción se multiplica, como si vieras desde varios pares de ojos a la vez, si escuchas conversaciones que parecen provenir de múltiples direcciones simultáneamente, todas diciendo exactamente lo mismo, si ves figuras humanas que desaparecen cuando las miras directamente, pero reaparecen en tu visión periférica, y sobre todo, si encuentras un claro entre las ruinas donde la geometría parece equivocada, donde las líneas paralelas convergen, donde el espacio parece más grande por dentro que por fuera, donde los ángulos se abren hacia direcciones que no tienen nombre en nuestro lenguaje. Entonces no hagas lo que hicieron los Gómez. No intentes comprender, no intentes cruzar, porque en ese lugar, la frontera entre uno y muchos se ha vuelto peligrosamente permeable, y aquellos que cruzan descubren que la multiplicidad no es liberación, sino algo mucho más parecido a una dispersión infinita o una fragmentación de la identidad a través de ángulos imposibles, hasta que ya no queda nada que pueda llamarse propiamente un yo. Solo ecos de ecos repitiéndose en dimensiones que la mente humana no fue diseñada para habitar. Los Gómez no desaparecieron.
se multiplicaron, y desde entonces esperan en los márgenes de la realidad, fragmentados pero conscientes, uno convertido en muchos, muchos comprimidos en uno, atrapados en el espacio entre lo singular y lo múltiple, en ese ángulo donde la geometría deja de ser euclidiana y la identidad deja de ser singular, donde el reflejo finalmente devora lo reflejado, y donde ser uno solo es la memoria más lejana de algo que quizá nunca fue realmente verdad.